Buenos días. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y de los numerales 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito optar por instalada esta séptima sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados el día de hoy, 16 de julio del año 2025, a las 11 horas. Sí, esta sala está integrada y se cuenta con la asistencia de los magistrados. Primero, presidente, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira; magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez; y magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa. Asistido por la voz del secretario de acuerdo de esta sala, el licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Gracias. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 de julio del presente año, pregunto si no existe observación alguna, señores magistrados, o si se aprueba en votación económica. Por 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Gracias. En tal sentido, queda aprobado por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 9 de julio del año 2025. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Q. Icte, proceda por favor a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señor magistrado. En la convocatoria de los toques listados para sesionar el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por medios digitales, así como los estados de esta sala, y en atención al orden de lista previamente aprobado, doy cuenta, señores magistrados, que entre otras tocas a resolver se encuentra el 68-2025, en la cobra de la excusa del magistrado primero y la integración de la magistrada Lisset Mímez Herrera, magistrada segunda de la segunda sala colegiada, y penal y civil del Tribunal Superior de Justicia en sustitución del mismo. En medio anterior, si no existe inconveniente alguno, propongo que el recurso de apelación que da origen al referido TOCA 68, diagonal 2025, correspondiente a la ponencia tercera, se resuelva en primer término, en razón de obrar excusa del de la voz, y en mi sustitución integrará la sala la magistrada Lisset Mímez Herrera, magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo que una vez resuelto el medio de impugnación, se continuará con la sesión del orden establecido. Por lo tanto, a continuación se decreta un receso. Reitero, se levanta el receso decretado y habiéndose incorporado a la presente sesión la señora magistrada Lisset Mímez Herrera, por excusa del señor magistrado primero, así encontrándose también el de la voz como magistrado segundo y la señora magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa, se da continuación a la sesión. Esta sala en este momento está integrada para conocer y resolver el TOCA 68-2025 por la magistrada segunda de la sala colegiada penal y civil de Tribunal Superior de Justicia del Estado, maestra en Derecho Lisset Mímez Herrera, en función de magistrada primera de esta sala por excusa del titular, en su carácter de integrante. Magistrado segundo y presidente en este asunto, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez y magistrada tercera y ponente, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa, asistido por la voz, secretario de acuerdo de esta sala, licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Seguidamente, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. El TOCA antes mencionado, el 68-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por el representante legal de una institución bancaria en contra del auto de fecha 7 de enero del año 2025, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente 723, diagonal 2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por la apoderada legal de diversa institución bancaria, y continuado por el apelante en su carácter de fiduciaria del fideicomiso empresarial irrevocable de administración y garantía, identificado con diversos números con el carácter de cesionaria de los derechos que antes les correspondían a la primera persona moral nombrada por conducto de su representante legal en contra de una sociedad como acreditada original y de una persona física como obligado solidario, habiéndose desistido la parte actora de la persecución del juicio respecto a la sociedad demandada. Señora magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Buenos días. La resolución impugnada es el acuerdo de fecha 7 de enero de 2025, en el que no se aprobó la planilla de liquidación complementaria presentada por la parte actora, pues a juicio de la ACUO con la adjudicación ordenada en auto de fecha 13 de marzo de 2024 y regularizado mediante auto de fecha 9 de abril del mismo año, se dejaron de computar los intereses moratorios, contrario a lo planteado en la planilla de liquidación antes mencionada.
En sus agravios, la parte actual manifiesta que le causa agravio el acuerdo impugnado, pues se acordó que con la adjudicación se entiende el cumplimiento de lo sentenciado, cuando solo se cubrió una parte de la condena, dejando una cantidad líquida exigible y por consiguiente la sentencia definitiva se cumple solo parcialmente. En el proyecto que se pone a su consideración se estima inoperante por insuficiente el argumento de la recurrente, ya que no combatió la totalidad de las razones dadas por la juez, tal como que la adjudicación debía contemplarse en la planilla de liquidación, pero que no sucedió así, siendo que este razonamiento sostiene por sí solo la decisión de la juzgadora. No se entra al estudio del motivo de disenso esgrimido por la impugnante, ya que, aunque fuera fundado, no es suficiente para cambiar el sentido del fallo, por lo que se propone confirmar el acuerdo de fecha 7 de enero del año 2025, dictado por la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en el juicio ejecutivo mercantil 723/2025. Muchas gracias, señora magistrada. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto a las señoras magistradas si existe algún comentario o observación al contenido del mismo, si se estima suficientemente analizado. Magistrada en funciones de magistrado primero. Ningún comentario por mi parte. Muchas gracias, magistrada. Ponente. Suficientemente analizado. Muchas gracias. De la misma manera, coincido que ha sido suficientemente expuesto y, por lo tanto, se instruye respetuosamente al señor secretario para que proceda a tomar la votación. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Lizeth Mimense Herrera, por excusa del titular magistrado primero, maestro en Derecho Mauricio Tapa Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 68 diagonal 2025, por lo que se confirma el auto de fecha 7 de enero del presente año, dictado por la jueza segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 723 diagonal 2015. Muchas gracias. Una vez resuelto el recurso de apelación de referencia, se estima proceder a decretar un receso. Se levanta el receso decretado y una vez incorporado el de la voz, continúese con la sesión convocada el día de hoy. Bueno, esta sala en este momento se encuentra integrada nuevamente por el magistrado primero y presidente, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, el magistrado segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, y magistrada tercera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, asistido por de la voz, licenciado Jorge Carlos Cuite. Se procede con el proyecto del magistrado primero, relativo al TOCA 112-2025, relativo a la exerción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, planteada por el demandado ante la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en autos del TOCA 191 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista. Tiene uso de la voz, magistrado, primero. Gracias, señor secretario. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado integrante de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El proyecto en cuestión se abocó a resolver la excepción de incompetencia que se interpuso en un procedimiento ejecutivo mercantil en ejercicio de acción cambiaria, cuyo documento base de la acción es un pagaré firmado por la parte demandada en fecha 15 de diciembre de 2024, en el que se fijó como lugar de pago Mérida, Yucatán. Al oponer la excepción, la parte demandada indicó como argumento central que la autoridad judicial que radicó el asunto era incompetente, toda vez que la demanda se presentó ante un juzgado que no corresponde al domicilio de la parte demandada. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza y particularidades de la contienda, así como el contenido del título de crédito en que se fundó la acción, ese órgano revisor determina que resulta improcedente la excepción que se analiza e infundados los argumentos del promovente. Lo anterior, en virtud de que del análisis de los 5 criterios que permiten determinar la competencia objetiva, es decir, grado, materia, fuero, cuantía y territorio, no se identificó alguna circunstancia que genere la incompetencia de la autoridad judicial que radicó el asunto de origen. Es así, toda vez que se trata de un juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria que se sustentó en un título de crédito que tiene aparejada de ejecución. Por tanto, debe resolverse ante un juez mercantil de la primera instancia,
En tanto, el pagaré es un documento que se regula por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. Establece las reglas para tramitar los juicios ejecutivos mercantiles que se fundan en un título de crédito, denotando la naturaleza mercantil de la controversia. Adicional a lo manifestado, toda vez que en materia mercantil existe una competencia concurrente entre los órganos judiciales de carácter local y federal, de acuerdo al artículo 104 constitucional, y es posible que las partes opten por la jurisdicción local en aquellos casos en que no estén inmersos los intereses del Estado, resulta válido que el actor optara por presentar su demanda ante la autoridad local, al tratarse de una controversia en la que solo están inmersos intereses de particulares. Finalmente, es dable destacar que la competencia por territorio efectivamente se surte a favor de una autoridad judicial mercantil de Mérida, toda vez que el pagaré se indicó como lugar de pago Mérida, Yucatán. Así las cosas, conforme al orden de prelación previsto en el numeral 1104 del Código de Comercio, es dable atender a la fracción segunda que refiere el lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, pues al fijarse el lugar de pago se indicó el lugar de cumplimiento de la obligación, de ahí que no es pertinente regirse por el domicilio del deudor, ya que solo de omitirse indicar con exactitud el lugar de pago cobra relevancia el domicilio del deudor de conformidad con el artículo 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bajo estas consideraciones, ponderando que la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado tiene competencia para resolver de contiendas mercantiles suscitadas en Mérida, Yucatán, en conformidad con los artículos 1 y 2 del Acuerdo General número OR 04-190402-01, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 16 de mayo de 2019, es dable corregir que dicha autoridad es legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil 191/2025, por ende se propone declarar improcedente la excepción planteada. Finalmente, aun cuando la excepción examinada resultó improcedente, en el proyecto de mérito se hizo mención de que no es aplicable una sanción pecuniaria a la parte demandada, dado que no se advierte que la excepción haya sido planteada de mala fe y con fundamento en el artículo 17 constitucional, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, se decreta no establecer la sanción correspondiente. Consulto, señores magistrados, si no existe observación alguna al proyecto y, en su caso, si no será así, que por favor, secretario, proceda a tomar la votación. Sí, señor magistrado. En caso de no haber comentario alguno, procedo a solicitar el sentido de la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor por unidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 112 diagonal 2025, en la que se declara improcedente la excepción de incompetencia declaratoria de jurisdicción hecha valer por el demandado ante la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 191 diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia segunda. En el relativo al TOCA 84 de 2025, en relación al recurso de apelación interpuesto por la actora persona moral por conducto de quien se ostenta como poder legal en contra del auto de fecha 21 de marzo del presente año dictado por la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 93 diagonal 2025 relativo a los medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil que pretendió promover la parte apelante en contra de diversa persona moral. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar esencialmente fundados los motivos de disenso formulados por la parte impugnante y revocar la determinación recurrida en cuanto resultaba innecesaria la exhibición de la documentación requerida por la ACUO, toda vez que el numeral 1162 del Código de Comercio aplicable no lo exigía para la admisión de los medios preparatorios a juicio de que trata el expediente de origen. Además, el artículo 1055, fracción primera, invocado por la ACUO, no era aplicable, pues el mismo se refería a los ocursos que debían ser legibles y actuaciones, por lo que no podía servir de base para no admitir los medios preparatorios, ya que no se advertía para estos casos consecuencia jurídica en ese sentido, por el hecho de que la copia de documentos adjuntos presentasen partes ilegibles en algunos aspectos. Aunado que en el caso concreto, el solicitante expresamente se sustentó en la fracción primera de dicho numeral, aludido también como entre otros al numeral 1162, y señaló específicamente la confesión judicial de la persona moral referida, conocida por conducto de su representante legal, con poder bastante, por lo que era evidente que no solicitó el reconocimiento de firma de un documento que regula el diverso artículo 1165 del mismo ordenamiento legal. Por tanto, solo se exigía al solicitante de medios preparatorios para obtener confesión judicial expresar el motivo y el litigio
que pretende la cantidad que se reclamaba, el origen del adeudo, la copia de la solicitud para el traslado y la exhibición del pliego de posiciones respectivo, lo cual cumplió totalmente en la solicitud. Por lo tanto, se propone declarar fundados, revocar y reasumiendo jurisdicción, ya que no existe reenvío, admitir, como desde luego se debe de admitir, los medios preparatorios a juicio solicitados y en su caso quedando a cargo de la juez la tramitación del señalamiento de la fecha para la confesión respectiva y demás medidas pertinentes. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación o si el mismo se estima suficientemente analizado. Por mi parte, suficientemente expuesto. Ningún comentario. Gracias. En el mismo sentido que mis compañeros, por lo tanto, solicito al señor secretario si va a proceder a tomar la votación. Sí, señor magistrado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 84, diagonal 2025, por lo que se revoca el auto de fecha 21 de marzo del presente año, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 93, diagonal 2025. Continuando con el orden del día, se procede con la ponencia de la magistrada tercera. Relativo al TOCA 81-2025, con relación al recurso de apelación interpuesto por los actores por conducto endosatario en procuración en contra del auto de fecha 13 de noviembre del año próximo pasado, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en el expediente 561, diagonal 2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por la parte apelante por conducto de sus endostatarios en procuración en contra de diversa persona física. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias. La resolución impugnada es el auto de fecha 13 de noviembre del año 2024, en el que se decretó la caducidad de instancia a petición de una de las partes demandadas sobresiguiendo el juicio ejecutivo intentado. En sus agravios señalan que no opera la caducidad en tanto no se notifiquen a todas las partes demandadas, toda vez que se ha solicitado la búsqueda y localización de uno de los demandados, quien de acuerdo a los informes no radica en Yucatán, por lo que se ha solicitado los oficios de búsqueda y exhortos respectivos. En su segundo agravio, la ACUO señala que la ACUO no justificó la aplicación de una tesis aislada referente a que los informes rendidos por las dependencias no interrumpen el término para que opere la caducidad, y al no hacer jurisprudencia no tiene el carácter de obligatorio, sino de criterio orientador, el cual no debe ser tomado en cuenta. En el proyecto se estima infundado el primer agravio, toda vez que en términos del artículo 1076 del Código de Comercio, la caducidad de instancia opera desde que se haya dictado el primer auto en el juicio y hasta la citación para oír sentencia, por lo que no se requiere que haya sido emplazada la parte demandada, siendo que en el periodo comprendido entre el 4 de noviembre del 2020, fecha del auto que pusieron a disposición de la parte actora oficios de búsqueda para diligenciarlos, y el 9 de diciembre del 2021, fecha en que se presentó memorial dando impulso al proceso, transcurrió en exceso el plazo de 120 días para el cómputo de la caducidad de instancia, sin que los escritos presentados en fecha 12 de febrero y 28 de abril del 2021 hayan dado impulso al proceso. En relación con el agravio segundo, se estima infundado, toda vez que si bien es cierto se trata de una tesis aislada y no una jurisprudencia, también lo es que sirven de criterios orientadores en determinados casos y no por ello carecen de validez, por lo que es aplicable el presente asunto, aunado a que no todas las constancias y actuaciones dentro del procedimiento dan un verdadero impulso procesal, como los oficios de dependencias, las cuales no interrumpen el término para que opere la caducidad. En consecuencia, es correcto lo determinado por la juez de origen, por lo que se propone declarar infundados los agravios esgrimidos y confirmar el auto de fecha 13 de noviembre del 2024, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en el juicio ejecutivo mercantil 561
diagonal 2015. Gracias, magistrada. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación o se considera suficientemente estudiado el asunto. En mi opinión, suficientemente expuesto. Sin comentario. En el mismo sentido, por lo que, señor secretario, solicito se sirva a tomar la votación. Sí, señor magistrado. Solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de resolución propuesta en el TOCA 81 diagonal 2025, por lo que se confirma el auto de fecha 13 de noviembre del año 2024, dictado en el expediente 561 diagonal 2015, por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Continuando con la hora de sesión, se procede con la ponencia del magistrado primero. El TOCA 117-2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, planteada por los demandados ante la juez primero de oralidad mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 209 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por el actor en contra del excepcionista. Señor magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil oral en el que los hoy excepcionistas, al dar contestación a la demanda, opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando que el juez del conocimiento no es competente para conocer del presente asunto, en virtud de que el procedimiento que nos ocupa deriva del cumplimiento de códigos y leyes federales, por lo que su cumplimiento y aplicación debe recaer en los juzgados del Distrito del Estado de Yucatán y no en los juzgados del Fuero Común. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trate de controversias del orden mercantil, en donde solo se vean afectados intereses de particulares, como acontece en el presente asunto, opera la competencia concurrente y a elección del actor podrá conocer de ellas tanto los jueces y tribunales del orden común. Aunado a lo anterior, en el título de crédito de que se trata, aparece que el mismo fue asignado en la localidad de Mérida, Yucatán, precisándose dicha ciudad como el lugar de pago de la cantidad que en el propio pagaré plasmada, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio. Por lo tanto, no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en Mérida, Yucatán, siendo que la parte promovente del juicio que se trata en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la oficialía de partes comunes a los juzgados civiles, familiares y mercantiles del primer departamento judicial del Estado, misma que turnó dicha demanda al juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, según el Acuerdo General número EX 23-181121-01 de fecha 21 de noviembre de 2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 19 de diciembre de 2018. Asimismo, se reclama el pago de la cantidad de 1.500.000 pesos sin centavos moneda nacional en concepto de capital o suerte principal, sin tomar en cuenta los intereses y demás accesorios. En consecuencia, atento al monto reclamado, el presente asunto sí encuadra en el supuesto para que sea ventilado por la vía de oralidad, toda vez que dicha cantidad es superior a la estipulada en el primer párrafo del artículo 1339 del Código de Comercio, sin exceder los 4 millones de pesos, y siendo un requisito indispensable establecido en el primer párrafo del artículo 1390 ter 1 para que sea procedente el juicio ejecutivo mercantil oral. Por lo tanto, sí resulta competente el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado para conocer por la vía del juicio ejecutivo mercantil oral. Asimismo, se propone no lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria que se refieren respectivamente los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, por las razones expresadas en el considerando sexto de esta resolución. Señores magistrados, consulto si existe observación alguna al proyecto y en caso de no ser así, solicitaría al señor secretario si sirva a tomar la votación. Sí, señor magistrado, en caso de no haber inconveniente alguno, procedo a solicitar el sentido de su votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 117 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción
planteada por los demandados ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial en los autos del expediente 209 diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo. Toca 96-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra del auto de fecha 27 de enero del presente año, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 611 diagonal 2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido inicialmente por una institución bancaria por conducto de su apoderado legal, continuado por diversas sociedades por conducto de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas, como cesionaria de los derechos que les correspondían a la referida institución bancaria y actualmente por otra persona moral por conducto de su apoderado legal, como cesionaria de los derechos que le correspondían a la citada sociedad en contra del apelante. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar infundados los agravios y confirmar la decisión recurrida, pues resulta pegado a la legalidad sostener el criterio de la juzgadora de primer grado en cuanto consideró que las actualizaciones de las planillas de liquidación de intereses presentadas por la parte interesada el 13 de noviembre de 2023 y 14 de junio de 2024 constituyen actos tendientes a impulsar el procedimiento de ejecución de sentencia, pues ha de destacarse que la efectividad o no de lo solicitado, aprobación de la planilla o no constituye un criterio para determinar si una promoción interrumpe o no la prescripción, ya que el análisis se debe centrarse únicamente en verificar si las promociones de referencia impulsan el procedimiento o no. Circunstancia que aconteció, pues tales escritos evidenciaron la voluntad en el ejecutante de lograr la ejecución, lo que interrumpe el plazo de la prescripción, postura que se estima en armonía con la tesis de jurisprudencia primera J99, diagonal 2010, con registro digital 162-860, pronunciada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro ejecución de sentencias derivadas de un juicio ejecutivo mercantil. El derecho para solicitarla prescribe en el término de 3 años, así como la diversa tesis aislada séptima, segundo C, 186 C, décima, con número de registro 2019-881, pronunciada por el segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del séptimo circuito, del rubro planilla de liquidación. Su sola presentación es idónea para interrumpir la prescripción de la ejecución de sentencia en materia mercantil, aun cuando fuese revocada mediante recurso de apelación. Y la jurisprudencia primera J57-2013, décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 249-61, del rubro prescripción del derecho a ejecutar un convenio judicial celebrado en un juicio ejecutivo mercantil. La solicitud de reinscripción de un embargo es apta para interrumpir el término para que opere prescripción de derecho a ejecutar un convenio judicial celebrado en un juicio ejecutivo mercantil. La solicitud de prescripción de un embargo es apta para interrumpir el término para que opere. Y la tesis, por último, la tesis con registro digital 280-99, igual de la primera sala, con el rubro de ejecución de sentencia, el plazo para que opere la prescripción de la acción relativa previsto en el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es autónomo e independiente del tiempo de duración del procedimiento de ejecución, cuyos textos se abordan en el proyecto. Por lo tanto, se propone confirmar la resolución recurrida. Gracias, magistrado. Yo he escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación o si se considera suficientemente analizado el presente asunto. Sin comentario adicional alguno. Sin comentario. Yo por mi parte tampoco, sin comentarios. Señor secretario, por favor, proceda a tomar la votación. Sí. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señor magistrado tercera, Patricia del Socorro Gamboa. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, en el proyecto de resolución del TOCA 96-2025, se confirma el auto de fecha 27 de enero del presente año, dictado en el expediente 611 diagonal 2016, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado. Continuando con la orden de sesión, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. TOCA 88-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por el demandante ejecutante en contra del auto de fecha 9 de agosto del 2019, de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de octubre del mismo año, que resolvió la excepción procesal de falta de personalidad interpuesta por la referida apelante, y de la sentencia definitiva de fecha 24 de enero del presente año, toda la determinación dictada por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 883-2019, relativa al juicio de tercería excluyente preferencia de derechos promovido por una institución bancaria por conductos apoderada en contra de las partes del expediente 761 diagonal 2018,
relativa al juicio ejecutivo mercantil, primero por el apelante, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de la demandada ejecutada. Señor magistrada, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En este asunto, el apelante estima que la apoderada de la institución actora no acreditó debidamente su personalidad, ya que el poder notarial presentado no contenía la transcripción del artículo 1710 del Código Civil del Estado de Yucatán. En cuanto a la sentencia definitiva, el apelante manifiesta, primero, que la demanda de tercería fue presentada de forma extemporánea. Segundo, que la promovente no acreditó personalidad ni cumplió con requisitos formales para ejercitar la acción. Y tercera, que debía decretarse la caducidad de la instancia por inactividad procesal. En la resolución que se pone a su consideración, los agravios son infundados e inoperantes. Por lo que respecta a la sentencia interlocutoria, el poder fue otorgado en la Ciudad de México y conforme al artículo 13 del Código Civil Federal, sus formalidades deben regirse por la legislación del lugar en que fue celebrado. Además, se observó que el instrumento se fundamentó en el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, con contenido sustancialmente idéntico al numeral invocado por la parte excepcionista. Respecto a la sentencia definitiva y por cuanto al primer agravio se considera que la tercería fue promovida dentro del plazo de 9 días que prevé el artículo 430 del Código Civil Federal Código Federal de Procedimientos Civiles, contados a partir de la notificación formal realizada a la institución bancaria. Aun si hubiera sido extemporánea, ello no conlleva su improcedencia, sino únicamente que no suspende el procedimiento de ejecución, como lo ha sostenido la Suprema Corte. En cuanto al segundo agravio, se reiteró que ya fue resuelto en la sentencia interlocutoria, la cual se confirmó en esta resolución. Y respecto del tercer agravio, se constató que durante el periodo señalado por la apelante existieron diversas promociones de la parte actora encaminadas a impulsar el proceso, por lo que no se actualiza el supuesto de caducidad previsto en el artículo 1076 del Código de Comercio, por lo que se propone confirmar las sentencias interlocutoria de fecha 29 de octubre del año 2019 y definitiva de fecha 24 de enero del año 2025. Dictadas por la juez primera mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en el juicio de tercería excluyente 883/2019. Gracias, magistrada. Habidos escuchado la propuesta de resolución, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación o se considera suficientemente analizado. Por mi parte, suficientemente expuesto. Ningún comentario. Gracias. Y mi parte igual, suficientemente analizado, por lo que solicito, señor secretario, sirva proceder con la votación. Sí, señor magistrado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Hugo. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el toque 88/25, por lo que se confirma la sentencia definitiva de fecha 24 de enero del año 2025. Determinaciones dictadas por la juez primero mercantil en el expediente 883/2019. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado primero. El toque relativo al 7/2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia de fecha 4 de noviembre del año próximo pasado, dictado por la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 82/2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por el apelante en contra de diversas personas físicas como deudor principal y a varias respectivamente. Señor magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En la propuesta del proyecto se propone declarar esencialmente fundados los agravios del apelante y por ende revocar la resolución de primera instancia con el propósito de reasumir jurisdicción y primigenia y dictar una nueva en la que se estime procedente la acción cambiaria directa intentada por el accionista del juicio ejecutivo mercantil original y en consecuencia condenar al pago reclamado a los demandados solidariamente. En efecto, la juzgadora original en su sentencia resolvió que la parte demandada había aprobado su excepción de falsedad de las cantidades contenidas en los títulos de crédito base de la acción, en concreto por la valoración de la prueba en documentoscopía ofrecida por los demandados, y en esa línea estimó que la acción cambiaria directa
impetrada por el actor resultaba improcedente y en sentido, entre otras cuestiones, absolvió a los demandados al pago de las cantidades reclamadas en materia de litigio. Ahora, en la presente apelación, el demandado como agravio argumentó en esencia que la determinación recurrida le causaba agravio por ser totalmente ilegal, en virtud de que la juez de primera instancia otorgó pleno valor probatorio al dictamen pericial en documentoscopía y así, con base en esa probanza, erróneamente estimar que se había acreditado la excepción planteada. En ese sentido, el agravio en materia resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia de primera instancia. Lo anterior porque, en resumen, del análisis exhaustivo de la prueba pericial en documentoscopía, del restante acervo probatorio y el planteamiento de los hechos y argumentos establecidos por los demandados en su escrito de contestación, se considera que no se comprobaron los referidos hechos y, por consiguiente, no se genera convicción de que se demostró en el juicio la excepción de falsedad de las cantidades contenidas en los títulos de crédito base de la acción. En efecto, los demandados, al momento de contestar la demanda, dijeron en concreto que las cantidades contenidas en el pagaré basal, tanto las cifras de deuda como los intereses, fueron alterados o cambiados. Y la prueba pericial, por otro lado, estableció en esencia que la cantidad de letras y los intereses moratorios presentaban la misma composición química, por lo que estos fueron asentados en el pagaré por un mismo útil inscriptor y en un mismo momento, en que solamente el número de serie y las firmas del pagaré fueron inscritos en momentos diversos y con distinto bolígrafo. En ese sentido, resultan las consideraciones de la prueba pericial de mérito incongruentes para probar los hechos y la excepción planteada. Además, los hechos relatados en la contestación de la demanda tienen valor de prueba confesional conforme al artículo 1212 del Código de Comercio. Adicionalmente, en cuanto a la prueba pericial de mérito, en ella solamente se concluyó que había sido alteradas porque las firmas de los deudores y el número de serie fueron asentados con distintos bolígrafos y en distinto momento, cuestión que no permite dilucidar los hechos y la excepción planteada. Máxime que no se estima obligatorio para los juzgadores dar valor pleno a las conclusiones de los peritajes, pues se considera que, como el artículo 1301 del Código de Comercio prevé, un sistema de libre valoración para la prueba pericial. La opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al juez. Además de todo lo anterior, el hecho de que haya arrojado el examen pericial que el documento basal en la acción fue llenado en distintos momentos en el tiempo con diferentes útiles inscriptores, no implica que, sin lugar a dudas, se haya alterado, pues se comparte el criterio con número de registro 199-179 de rubro títulos de crédito. No se acredita su alteración por el simple hecho de que se pruebe que fueron llenados sus espacios en momentos diferentes. En el mismo sentido, correspondía a los excepcionistas la carga de la prueba para comprobar los hechos que establecieron y la excepción de falsedad de las cantidades contenidas en los títulos de crédito base de la acción, en razón de que el documento base de la acción de mérito tiene valor de prueba preconstituida que trae consigo aparejada ejecución. En ese sentido, se propone revocar la resolución en primera instancia y reasumir jurisdicción para dictar una nueva sentencia en los términos siguientes. Señalar que es procedente la acción cambiar intentada por la parte actora y debe condenarse a los demandados al pago reclamado, porque en esencia la parte actora pretende de la parte demandada el pago de cierta cantidad de dinero, fincándose dicha obligación el pagaré exhibido, mismo que reúne los requisitos legales establecidos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esto es, aquellos necesarios para ser considerado pagaré y, por consiguiente, título de crédito, ya que contiene la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscribió el documento y la firma de la suscriptora. Por lo que, al reunirse dichos requisitos legales de conformidad con los artículos 1, 5, 167, 170 y 174 de la invocada ley mercantil, en concordancia con el numeral 1391, fracción cuarta del Código de Comercio en vigor, resulta incuestionable que el pagaré constituye prueba preconstituida o preconcebida de la acción ejercitada y, por ende, es documento suficiente para surtir con lo establecido en dichos numerales. Documento que, adminiculado a las demás probanzas aportadas por la parte actora, la documental pública consistente en todas y cada una de las actuaciones del presente juicio, las presunciones legales humanas, la confesión a cargo del demandado, el reconocimiento de contenido y firma del mencionado, la concesión a cargo del diverso demandado y el reconocimiento y contenido de la firma del referido, mismas que a juicio de esta sala revisora mercantil favorecen las pretensiones de la parte actora y dejan de mostrar la procedencia de la acción cambiaria en este juicio. Sin que la parte demandada desvirtuara el pagaré base de la acción, menos aún acreditar el pago de dicho documento con las probanzas referidas por su parte, así como tampoco justificó sus excepciones opuestas y admitidas denominadas falsedad en las cantidades contenidas en los títulos de crédito base de la acción, y la fundada en el hecho de que las pruebas documentales privadas 2, 3 y 4 de la demanda no fueron ofrecidas conforme al artículo 1198 del Código de Comercio. Contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1194 de dicho ordenamiento,
el cual señala el que afirma está obligado a aprobar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. Y por lo que respecta de la denominada falta de personalidad del actor, igualmente opuesta por la parte demandada, la misma fue desechada por los motivos expuestos en proveído obrante en autos. En ese sentido, debe declararse procedente la acción intentada y, en consecuencia, debe condenarse a los demandados en este juicio solidariamente. En cuanto a los intereses pactados en el pagaré basal, no se consideran usurarios, pues de una revisión de esto se puede advertir que el 3% mensual no rebasa las tasas promedio de los diversos bancos de préstamo en el Estado mexicano. Se condena a los demandados al pago de costas y gastos del presente juicio y se ordenaría al Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado que realice las diligencias pertinentes en cuanto al embargo de los bienes de los demandados. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se considera suficientemente analizado. Considero suficientemente expuesto a fin de proceder a la votación y, en su caso, haré argumentos respecto de la votación respectiva. Gracias. Gracias. Igual, de la misma manera, coincido con lo señalado por los señores magistrados y, en consecuencia, pido al señor secretario que tome la votación. Sí, señor magistrado presidente, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado oponente. Señor magistrado primero, Moisés Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Respetuosamente en contra. Señor magistrado tercera, Patricia del Socorro Gamboa. Con el resultado de la votación fue de un voto a favor y 2 en contra. Magistrado segundo, se me permite magistrado presidente, perdón, se me permite el uso de la voz. Por favor, señor En razón magistrado, de lo votado, si se me permite exponer las razones de la votación y si así lo tiene bien la señora magistrada tercera, de ser el caso, podría ser la resolución del asunto. Muchas gracias, magistrado presidente. El motivo de la votación, respetuosamente, fue en contra en razón de que lo que se considera que debe proceder es confirmar la resolución respectiva por las siguientes consideraciones. Se parte de la premisa que en materia mercantil rigen los principios dispositivos y que obliga a las partes a probar sus acciones y excepciones y estricto derecho que limita al órgano jurisdiccional a resolver conforme a las pretensiones y pruebas que aporten dichas partes. Es decir, la distribución de la carga de la prueba es dinámica, que se desarrolla en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Esto en razón de la tesis aislada con número de registro digital 279-73 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es carga de la prueba, su distribución a partir de los principios lógico y ontológico. Por las razones que se advierten en el proceso, la única prueba pericial desahogada en el juicio fue la del experto, en la que se determinó que tanto la cantidad principal como los intereses fueron puestos con tinta distinta a la de la firma. Y dado el tema que conformó la litis del caso que se estudia, falsedad de las cantidades en el título de crédito base de la acción, resulta viable concluir que se precisa de prueba técnica para constatar si el documento cuestionado fue alterado o no. Es así a consideración del de la voz, la actuación de la juzgadora de analizar detalladamente dicha prueba técnica para arribar o no al convencimiento sobre la posición de una de las partes del juicio fue prudente y apegada a las reglas del proceso. Analizado el asunto, se comparte la postura de la juzgadora, que tuvo por demostrada la excepción de la parte demandada. Esto en razón de que con dicha pericial se demostró que la cantidad principal y el porcentaje de intereses se asentó con una tinta diversa, lo que evidencia alteración por adición y trae como consecuencia que deba entenderse que se asentaron en momentos distintos al de la firma. Ante ello debe atenderse al artículo 13 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece la presunción legal que cuando no se acredite si la firma fue posterior o antes de la adición, se presume que fue antes, lo que revierte la carga de la prueba al tenedor del documento o a quien quiera beneficiarse del mismo
para acreditar cuál era el texto antes de la firma, y al no hacerlo no puede condenarse al pago de tales prestaciones. En cuanto a la tesis aislada del rubro títulos de crédito, no se acredita su alteración por el simple hecho de que se pruebe que fueron llenados sus espacios en momentos diferentes, pronunciada por el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Cabe señalar que con posterioridad ese propio tribunal emitió una diversa tesis aislada con registro 1889-25 en el que abordó el tema aquí analizado, la cual es del rubro título de crédito, demostrada la alteración de su texto en el rubro de intereses, es el actor a quien le corresponde la carga de acreditar cuál era el texto antes de su firma. Finalmente, se estima exactamente aplicable al caso la jurisprudencia tercera, segundo CJ2, décima, con registro 296-89, pronunciada por el segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, que señala con el rubro pagaré cuando no se comprueba si la alteración se asentó antes o después de firmado el documento. La carga de la prueba corresponde al tenedor del título del crédito y no al demandado. Artículo 13 de la Ley General Relativa. Por tanto, de manera sintetizada, se estima calificar infundable agravio hecho valer y confirmar la decisión apelada en el entendido que las tesis citadas, si bien no son estrictamente obligatorias para este tribunal, para esta sala, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, sí se consideran orientadoras para resolver el asunto. Muchas gracias, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Gracias, magistrado. En mérito del anterior, pues se ordena turnar al presidente, el presidente toca al magistrado segundo de esta sala para la elaboración de la resolución respectiva y que el proyecto expuesto por el de la voz será voto particular. Claro Gracias. que sí, magistrado. Muchas gracias. Señor magistrados, con 2 votos a favor de los magistrados segunda y tercera y 1 en contra del magistrado primero, por mayoría de votos, se confirma en el TOCA 7-2025 la sentencia de fecha 4 de noviembre del año próximo pasado, dictado en el expediente 82-2024 por la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, quedando como voto particular el proyecto presentado del magistrado primero y la elaboración del proyecto de resolución de mayoría a cargo del magistrado segundo. Continuado con la orden de sesión, se procede con la ponencia del magistrado segundo, relativo al TOCA 113-2025, que se trata de una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial de la entidad en los autos del expediente 42 de 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona física por conducto de sus estatales en procuración en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. A manera de síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia, ya que la revisión del documento base de la acción se advierte que el mismo corresponde a un título de crédito denominado pagaré, mismo que se encuentra previsto y regido por la Ley General de las Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes de naturaleza mercantil por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé, por lo que fue tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcluso que les compete conocer a los órganos facultados para juzgar sobre la misma. Se estableció que para cualquier acción legal o procedimiento relativo con el pagaré, ambas partes se sometieron expresa e irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes del domicilio del tenedor y los tribunales competentes del domicilio del deudor, a elección de la parte que inicie cualquier acción o procedimiento que surja como consecuencia en relación con el invocado título de crédito, renunciando a cualquier otra jurisdicción, habiendo optado por la parte actora a entablar su acción por la jurisdicción de los tribunales de fuero común con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Si bien por otra parte, si bien el documento va a ser acciones de naturaleza mercantil regido por disposiciones de las leyes en comento, la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, resulta clara la competencia del juez de origen. Finalmente, no se considera procedente imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte que se haya opuesto a la excepción sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por tanto, se propone declarar improcedente. Gracias, señor magistrado. Gracias. Consulto, señores magistrados, si existe alguna observación al proyecto. En caso de no ser así, solicitaría, señor secretario, si va a tomar la votación. Sí. En caso de no haber inconveniente alguno, se procede a solicitar el sentido de su voto en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 113-2025
por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial de la entidad en los autos del expediente 42, diagonal 2025. Continuado con la orden de lista, se procede con la ponencia de la magistrada tercera. Toca 111 de 2025 relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por los demandados ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 71, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil previo por el actor por conducto de sus endostatarios en procuración en contra de las excepcionistas. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias. Ambas demandadas aducen en lo medular que la juez del juzgado cuarto del primer departamento judicial del Estado está impedida para conocer del juicio interpuesto en su contra, en virtud de que se trata de una contienda mercantil y por tanto debe conocer un juez federal. El proyecto considera que la excepción opuesta es improcedente, por lo que la mencionada juez sí es competente para conocer el asunto del que deriva el presente toca hasta su conclusión, pues aun cuando la litis se rige por legislaciones federales, en el presente caso únicamente se encuentran involucrados intereses de particulares, ya que se debe a una acción cambiaria de pagarés, por lo que se actualiza la jurisdicción concurrente, quedando la parte actora facultada para elegir ante qué autoridad judicial promover su demanda, es decir, si ante una local o una federal, siendo que en el presente caso el accionante optó por presentarlo ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del primer Departamento Judicial del Estado, misma que asignó el Juzgado Cuarto Mercantil, juzgado con sede en esta ciudad de Mérida, quien además ejerce jurisdicción en la localidad en la que se ubica el lugar de pago que acordaron las partes en el título ejecutivo de crédito base de la acción, el cual por su cuantía debe ser tramitado por la vía escrita, por lo que se insiste, la mencionada juzgadora es legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil hasta su conclusión. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción planteada y declarar competente a la juez cuarta mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil 71 diagonal 2025 hasta su conclusión. Muchas gracias, magistrada. Consulte, señores magistrados, si tienen alguna observación, y en caso de no ser así, solicitaría al señor secretario sirva a tomar la votación. Si no existe inconveniente alguno, solito se exige de su votación en forma económica. Gracias, magistrados. Con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto de resolución propuesto en el TOCA 111-2025, por lo que se declara improcedente la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por los demandados ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 71 diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado primero. En el relativo al TOCA 95 diagonal 2025, que se trata de la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por los demandados ante la juez quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 403 diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por el actor por conducto de sus tratados en procuración en contra de los excepcionistas. Señor magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por las partes demandadas, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que puedan conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Por tanto, es legalmente competente el juzgado quinto mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio de origen, como bien instó el actor. En ese sentido, en cuanto a la materia del juicio del que deriva este toca, es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré, el cual se rige por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, por lo que resulta pertinente citar el contenido de los numerales primero, segundo y quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En ese contexto, de la lectura del documento base de la acción, se observa que se trata de un título de crédito denominado pagaré, mismo que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales señalados se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que, como se observa, son de carácter de naturaleza mercantil,
por cuanto se ocupa de regular los actos comerciales que la ley prevé, por lo que tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcurso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente a los órganos facultados para ellos, como lo es el Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Ahora, en lo que ve al territorio, de la copia de las constancias que se tiene a la vista para resolver, específicamente el pagaré basal, documento base de la acción, no consta que exista sumisión expresa de los signantes del título a tribunal alguno, por no consignarse tal documento que para el caso de controversia se somete a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede, razón por la cual en la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, que consagra esa figura jurídica y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. Tan es así que los demandados opusieron la excepción de incompetencia, cuyo estudio nos ocupa. En esas condiciones, es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 de la mencionada codificación, porque existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho documento, que en este caso es el municipio de Izamal, Yucatán. Finalmente, cabe precisar que no procede imponer a los excepcionistas la multa y sanción pecuniaria indicadas en los artículos 1097 y 1118 respectivamente del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el token en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se opuso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ni se constata mala fe por parte de los mencionados excepcionistas. Señores magistrados, pregunto si existe alguna observación y en caso de no ser así, solicitaría al señor secretario sirva a tomar la votación correspondiente. Sí, señor magistrado, en caso de no haber inconveniente alguno, procedo a solicitar el sentido de su votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCAN 95, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por los demandados ante la juez quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial de la entidad en los autos del TOCA 403-2024. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la ponencia del magistrado segundo. 115-2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona moral en su carácter de demandada por conductos de apoderado legal ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 42 diagonal 2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una institución bancaria por conductos de apoderados generales, papeles y cobranzas en contra de la persona moral excepcionista y una diversa persona física. Señor magistrado, ¿tiene usted uso de la voz? Magistrado segundo. Muchas gracias. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria planteada, con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualicen en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentra regulado por una ley de carácter federal, como es el Código de Comercio o la Ley General relativa. Según lo resolvió la primera sala del Uso Más Alto Tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto por el referido precepto constitucional y el 53 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, actualmente 56 fracción primera. Resultando clara la competencia del juzgado de origen, sin que haya lugar a imponer sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte que se haya opuesto sin razón, dolo o con intención de mala fe o con intención de retardo. Gracias, señor magistrado. Consulto, señores magistrados, si existe alguna observación y en caso de no tener ninguna, solicitaría al señor secretario que sirva a tomar la votación. Sí, señor magistrado, en caso de no haber inconveniente alguno, procedo a solicitar el sentido de la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 115-2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona moral ante la juez primero de oralidad del Poder Judicial de la entidad en autos del TOCA 42-2022. A continuación, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. 116-2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en los autos del expediente 2 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por el actor por conducto de su endosatario en procuración en contra del citado excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias.
El excepcionista sostiene que el conocimiento del asunto debía corresponder a un tribunal diverso, argumentando esencialmente que al tratarse de un pagaré debía tramitarse ante un juzgado especializado en materia mercantil distinto al que conoció originalmente. Asimismo, señaló que el documento base de la acción se encuentra regulado por el Código de Comercio y leyes afines, por lo que consideró que el juzgado ante el cual se presentó la demanda no era competente. Se estima improcedente la acción toda vez que el procedimiento ejecutivo mercantil oral fue promovido correctamente ante una autoridad local con competencia concurrente, en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que, al no estar involucrados intereses federales, la parte actora tenía la facultad de elegir entre jurisdicción local o federal. Asimismo, se observó que la cuantía del juicio se encontraba dentro del rango previsto en el artículo 1390 ter 1 del Código de Comercio para que proceda la vía ejecutiva mercantil oral. Se acreditó además que el pagaré base de la acción contiene una cláusula de sumisión expresa en favor de la Ciudad de Mérida, Yucatán, como lugar de cumplimiento de la obligación, lo que refuerza la competencia del juzgado local que conoció de la demanda. Se destacó también que el turno del expediente fue realizado conforme a los lineamientos del reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán y el Acuerdo General número EX 23 181121-01, que atribuye al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil competencia para conocer de este tipo de asuntos en todo el territorio estatal, por lo que se propone declarar improcedente la excepción opuesta y declarar competente al juez primero de oralidad mercantil para conocer del juicio ejecutivo mercantil oral 02/2025 hasta su conclusión. Gracias, magistrada. Pregunto, señores magistrados, si existe alguna observación al proyecto y en caso de no tener ninguna observación, solicito, señor secretario, sirva tomar la votación. Sí, señor magistrado. En caso de haber inconveniente alguno, procedo a solicitar el sentido de su votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 116/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de competencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en autos del expediente número 2/2025. Señor magistrado presidente, se ha concluido con los proyectos listados para esta 7ª sesión ordinaria. Por consiguiente, se procede al cierre de la sesión. Señor magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por consiguiente, siendo las 12:18 de este día, se declara cerrada la 7ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Muy buenas tardes. Gracias.